¿Sabes que tu hogar puede convertirse en un santuario donde el poder de Dios habita, protege y multiplica cada bendición que Él ha destinado para ti y los tuyos? Hoy quiero que entiendas algo que va a cambiar completamente la atmósfera de tu casa, la paz de tu familia y el futuro de todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Porque no es casualidad que estés aquí en este momento. Dios te está preparando para que tomes autoridad espiritual sobre tu hogar, para que lo consagres, lo protejas y abras las puertas del cielo sobre ese lugar donde habitas. Tu casa no es solamente un espacio físico con paredes y techo. Tu hogar es un territorio espiritual, y hoy aprenderás a declarar sobre él la palabra de Dios con poder, con fe y con la unción del Espíritu Santo. Escucha con atención lo que te voy a decir. Muchas familias viven en guerra constante, en conflicto, en escasez y en opresión espiritual, simplemente porque no han entendido que su hogar necesita ser bendecido, consagrado y protegido bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Hay hogares donde entra de todo: envidia, chisme, enfermedad, maldición, pobreza, división, y todo eso entra porque no hay un vigilante espiritual que diga: alto, aquí gobierna Cristo, aquí reina la paz de Dios, aquí habita el Espíritu Santo. Así que prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a recibir hoy no es simplemente información religiosa, es revelación divina, es la llave que abrirá las ventanas de los cielos sobre tu familia. Y cuando termines de escuchar este mensaje, te levantarás con autoridad, tomarás aceite ungido, tomarás agua bendita si la tienes, y darás la vuelta a tu hogar, declarando bendición, protección, prosperidad y la presencia manifiesta de Dios en cada rincón de tu casa. Vayamos a la palabra de Dios, porque todo lo que hagamos debe estar fundamentado en lo que el Señor ha establecido. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Dios le está diciendo a su pueblo que marque, que señale, que consagre su hogar con la palabra, porque el hogar es el primer territorio que el enemigo quiere invadir. Si destruye tu familia, destruye tu ministerio. Si contamina tu casa, contamina tu destino. Por eso necesitas levantarte como sacerdote o sacerdotisa de tu hogar y decir: en el nombre de Jesús, aquí se respeta a Dios, aquí se honra su palabra, aquí se ora, aquí se adora y aquí reina la paz del Altísimo. ¿Sabes qué pasa cuando bendices tu hogar? Estás creando una atmósfera celestial. Estás invitando a los ángeles de Dios a acampar alrededor de tu casa. Dice el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú declaras bendición sobre tu hogar, cuando oras en cada habitación, cuando unges con aceite los marcos de las puertas, estás levantando un cerco de protección espiritual que el diablo no puede traspasar. Y eso no es magia, no es superstición, no es brujería. Es el poder de la palabra de Dios activado por la fe de un hijo o una hija que conoce su autoridad en Cristo. Ahora bien, hay gente que dice: y es que en mi casa todo está mal. Hay pleitos, hay gritos, hay falta de dinero, hay enfermedad. Y yo te pregunto, ¿has consagrado tu hogar? ¿Has orado por cada cuarto? ¿Has declarado la palabra sobre tu familia? Porque mira, si tú no gobiernas espiritualmente tu casa, otro espíritu lo hará. Si tú no estableces el orden de Dios en tu hogar, el desorden del enemigo entrará. Es ley espiritual. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Tú tienes que ser el hombre fuerte, la mujer fuerte de tu casa. Tú tienes que atar al enemigo en el nombre de Jesús y declarar: aquí no entras, aquí no gobiernas, aquí no robas, esta casa está bajo la sangre de Cristo. Déjame explicarte algo profundo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les ordenó marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque esa sangre era señal de protección. El ángel de la muerte pasaba, veía la sangre y no tocaba esa casa. Hoy, nosotros tenemos algo mucho más poderoso: la sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto que fue sacrificado una vez y para siempre. Tú puedes declarar esa sangre sobre tu hogar. Puedes decir: Señor Jesús, cubro esta casa con tu sangre preciosa. Que ningún mal entre aquí, que ninguna enfermedad toque a mi familia, que ninguna maldición caiga sobre este techo. Que tu sangre nos proteja, nos guarde, nos sane y nos prospere. Escúchame bien, Dios quiere que tu hogar sea diferente. Quiere que cuando la gente entre a tu casa sienta la presencia de Dios, que perciba la paz, que note algo especial, algo sobrenatural. Y eso solo se logra cuando tú, como cabeza espiritual de tu familia, tomas autoridad y consagras ese lugar a Dios. No es suficiente con ir a la iglesia los domingos. No es suficiente con orar de vez en cuando. Tu hogar necesita una ministración constante, una cobertura diaria, una declaración poderosa de la palabra de Dios. Ahora, hablemos de la armonía. ¿Cuántos hogares conoces donde reina la paz? Pocos, ¿verdad? Porque el enemigo sabe que si divide a la familia, los destruye a todos. Por eso mete cizaña, discordia, pleitos por cualquier cosa. Pero mira lo que dice la palabra en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ves? La armonía no es opcional, es necesaria para que la bendición de Dios fluya. Cuando hay unidad en el hogar, Dios ordena bendición. Cuando hay amor, respeto y paz entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, el cielo se abre y la provisión de Dios desciende como lluvia. Pero la armonía no llega por casualidad. Hay que trabajarla, hay que orar por ella, hay que declararla. Tienes que hablar palabras de vida sobre tu familia. No maldiciones, no quejas, no palabras de muerte. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás declarando sobre tu hogar? ¿Qué estás hablando sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos? Porque tus palabras tienen poder creador. Si dices: mis hijos son rebeldes, mi esposo es un inútil, en esta casa nunca hay dinero, eso es exactamente lo que vas a cosechar. Pero si declaras: mis hijos son bendecidos, son sabios, caminan en los caminos de Dios, mi matrimonio es fuerte, está protegido, está lleno del amor de Cristo, en esta casa hay provisión, hay abundancia, porque servimos al Dios de la multiplicación, entonces verás el cambio. Y ahora te hablo de la abundancia. Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios de abundancia. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Pero muchos cristianos viven en pobreza porque no entienden los principios de la bendición financiera. Escúchame, Dios quiere prosperar tu hogar, pero tú tienes que abrir las puertas espirituales de la abundancia. ¿Cómo? Primero, siendo fiel en los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:10 lo dice clarito: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios no te está pidiendo el diezmo porque necesite tu dinero. Lo está pidiendo
porque quiere que confíes en Él, porque quiere abrir las ventanas de los cielos sobre ti. Segundo, tienes que sembrar. La Biblia dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si quieres cosechar abundancia, tienes que sembrar generosidad. Si quieres que Dios multiplique en tu casa, tienes que ser de mano abierta, no de mano cerrada. Dios honra a los que honran su obra, a los que dan con alegría, a los que siembran en buena tierra. Y tercero, tienes que declarar bendición sobre tus finanzas. No maldigas tu situación económica. No te quejes de lo poco que tienes. Agradece a Dios por lo que ya te ha dado y declara que viene más. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créelo, decláralo. Confiesa con tu boca que tu Dios es grande, que tu Dios es poderoso, que tu Dios no te va a dejar en necesidad. Ahora voy a darte algo muy práctico. Quiero que esta misma semana hagas un recorrido de oración por tu hogar. No importa si vives en una casa grande o en un cuartito, no importa si es tuya o rentada, ese es tu territorio y Dios te ha dado autoridad sobre él. Vas a preparar un poco de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite vegetal, da lo mismo. Lo importante es que lo consagres en oración. Di, Señor, aparto este aceite para tu servicio, lo unjo con el poder de tu Espíritu Santo, que sea instrumento de bendición, de sanidad y de protección. Luego, con ese aceite, vas a caminar por cada habitación de tu casa. Empiezas por la entrada principal. Ahí, en el marco de la puerta, haces una pequeña señal con el aceite, puede ser una cruz, y declaras en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consagro esta entrada. Que solo entre lo que viene de Dios. Que esta puerta sea guardada por los ángeles del Señor. Que todo mal sea bloqueado y toda bendición sea bienvenida. Declaro que por esta puerta entra provisión, entra paz, entra salud, entra prosperidad, y saldrá todo lo que no es de Dios, la enfermedad, la escasez, la división, el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Vas a pasar a cada cuarto. En las recámaras, declara descanso, protección en el sueño, sueños proféticos, restauración física y emocional. En la cocina, bendice los alimentos, declara que nunca faltará el pan en tu mesa. En la sala, declara que será lugar de comunión familiar, de risas, de buenos momentos. Si tienes un lugar de oración o altar, consagra ese espacio como lugar santo donde Dios se encuentra contigo. Y si tienes un negocio en casa o una oficina, unge esa área declarando prosperidad, creatividad, ideas divinas, contratos favorables. Mientras haces esto, puedes orar el Salmo 91. Es el salmo de protección por excelencia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Declara ese salmo sobre tu hogar, que sea tu confesión diaria. También puedes tomar agua y bendecirla en oración. Sí, agua común y corriente. La consagras diciendo, Padre Celestial. Esta agua representa purificación, limpieza, vida. La bendigo en el nombre de Jesús y la uso como símbolo de tu Espíritu Santo que limpia, que renueva, que santifica. Luego rocías esa agua por tu casa, declarando que esta casa sea limpiada de toda contaminación espiritual,
Que salga toda opresión, toda atadura, todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de división, y que venga el Espíritu de Dios a llenar cada espacio con su presencia gloriosa. Ahora bien, esto no es un ritual mágico. No es que el aceite tenga poder en sí mismo, ni el agua. El poder está en la fe que tú ejerces, en la palabra que declaras, en el nombre de Jesús que invocas. La Biblia dice en Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Ves? Es la oración de fe la que activa el poder de Dios, no el aceite en sí. Te quiero hablar también de la importancia de guardar tu hogar de la contaminación espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, metemos cosas a nuestra casa que abren puertas a demonios. Puede ser música mundana que glorifica el pecado, pornografía, películas de terror que invocan espíritus malignos, objetos de brujería, ídolos, imágenes a las que se le rinde culto. Escúchame, si tienes algo en tu casa que no glorifica a Dios, sácalo, quémalo, destrúyelo. No lo regales, porque entonces estarás pasando la maldición a otra persona. Acuérdate de lo que hicieron los cristianos en Éfeso cuando se convirtieron. Hechos 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos no vendieron esos libros, ni los guardaron. Los quemaron, porque entendieron que esas cosas abrían puertas al enemigo. Revisa tu casa. ¿Tienes amuletos? ¿Tienes piedras de buena suerte? ¿Tienes figuras de santos a los que les pides favores? Hermano, hermana, nuestra fe está en Cristo solamente. A Él oramos, a Él adoramos, de Él esperamos todo. Deuteronomio 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Limpia tu hogar de todo ídolo, de toda práctica que no sea bíblica. Y cuando lo hagas, declara, Señor Jesús, te pido perdón por haber permitido estas cosas en mi casa, renuncio a ellas. Las saco de mi vida y declaro que solo tú eres mi Dios, mi Salvador, mi proveedor, mi protector. También cuida mucho con quién permites entrar a tu hogar. No todas las personas traen buena energía espiritual. Hay gente que llega a tu casa cargada de envidia, de negatividad, de maldición, y si tú no estás espiritualmente alerta, esa persona puede contaminar la atmósfera de tu hogar. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese cuidado incluye guardar tu casa, tu familia, tu espacio. Ora antes de que alguien entre a tu hogar. Declara cobertura. Y si sientes que alguien dejó una energía pesada, ora inmediatamente. Declara la sangre de Cristo sobre tu casa. Pide al Espíritu Santo que limpie, que restaure la paz. No tengas miedo. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes el poder de atar y desatar. Mateo 18:18 dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usa esa autoridad. Ahora quiero que entiendas algo poderoso. Cuando bendices tu hogar, no solo estás protegiéndolo, también lo estás convirtiendo en un faro de luz. Tu casa puede ser testimonio para tus vecinos, puede ser refugio para los que sufren, puede ser lugar donde Dios obra milagros. Imagínate que alguien llegue a tu puerta en necesidad y encuentre paz, encuentre ayuda, encuentre a Cristo. Eso es lo que pasa cuando tu hogar está consagrado a Dios. Se convierte en extensión de la iglesia, en altar donde se ministra vida. Hebreos 13:2 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tu casa puede ser instrumento de bendición para muchos, pero primero tienes que asegurarte
de que esté en orden espiritual, de que sea un lugar donde Dios se sienta bienvenido, donde su presencia habite. Déjame contarte algo. Había una familia que vivía en constante conflicto. Peleas todos los días, gritos, falta de dinero, enfermedades raras, nada les salía bien. Un día, un siervo de Dios visitó esa casa y discernió que había objetos de brujería escondidos. La familia ni siquiera sabía que estaban ahí, los habían dejado los inquilinos anteriores. Sacaron esas cosas, las quemaron, oraron por cada rincón de la casa, ungieron con aceite, declararon la palabra y, hermano, te digo que en cuestión de semanas todo cambió. Llegó la paz, llegó el trabajo, llegó la sanidad. ¿Por qué? Porque cerraron las puertas al enemigo y abrieron las puertas a Dios. Eso mismo puede pasar en tu hogar. No importa cuánto tiempo lleves sufriendo, no importa cuán difícil se vea la situación, cuando tú tomas autoridad espiritual, cuando declaras la palabra con fe, cuando consagras tu casa a Dios, todo cambia. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitas que Dios sea el fundamento de tu hogar, que Él sea el centro, que todo gire alrededor de su voluntad, de su palabra, de su amor. Y parte de bendecir tu hogar es establecer hábitos espirituales en familia. Ora con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Lean la Biblia juntos. Canten alabanzas. Hagan de su casa un lugar donde se respira adoración. Porque cuando la familia adora junta, se une. Cuando la familia ora junta, se fortalece. Y cuando la familia lee la palabra junta, crece en sabiduría y en gracia. Imagínate esto. Cada mañana, antes de que todos salgan a sus actividades, se toman 5 minutos para orar juntos. Declaran protección, bendición, favor divino. Oran por las tareas del día, por el trabajo, por la escuela. Y cada noche, antes de dormir, se vuelven a reunir para agradecer a Dios, para entregar las preocupaciones, para pedir perdón si hubo ofensas. ¿Te imaginas el impacto que eso tendría en tu familia? Sería transformador, sería revolucionario. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Parte de criar a tus hijos en el Señor es enseñarles a orar, a confiar en Dios, a vivir en santidad, y la mejor enseñanza es el ejemplo, que ellos te vean orando, que te vean leyendo la Biblia, que te vean adorando, que te vean viviendo lo que predicas, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Ahora, déjame decirte algo sobre la abundancia que Dios quiere derramar en tu hogar. No es solo abundancia material, aunque eso también está incluido. Es abundancia de gozo, de paz, de salud, de amor, de propósito. Es vivir en la plenitud de lo que Dios diseñó para ti. Y esa abundancia viene cuando alineas tu vida con los principios del reino. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas materiales, el vestido, el alimento, la provisión. Dios sabe lo que necesitas. Pero primero tienes que buscar su reino, su voluntad, su propósito. Y cuando lo hagas, Él se encargará de suplir todo lo demás. Hay gente que pone su fe en el dinero, en el trabajo, en sus propias fuerzas, y viven estresados, angustiados, preocupados. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios que confía en su Padre Celestial, vive en paz, porque sabe que Dios cuida de los suyos. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes necesidades en tu hogar? Llévalas a Dios en oración, no con duda, no con miedo, sino con fe, con confianza, sabiendo que Él te escucha, que Él te ama, que Él tiene el poder para cambiar tu situación. Y mientras esperas la respuesta, alábalo. Dale gracias por anticipado, porque la alabanza es arma de guerra, es declaración de fe, es manifestación de que tú crees que Dios ya está obrando a tu favor. Quiero que entiendas que la bendición de Dios sobre tu hogar no depende del tamaño de tu casa ni de cuánto dinero tengas en el banco. Depende de tu obediencia, de tu fe, de tu relación con Él. He visto hogares humildes, casitas sencillas, donde habita la gloria de Dios de manera poderosa. Y he visto mansiones lujosas donde reina la oscuridad porque Dios no es bienvenido ahí. No se trata de lo que tienes, se trata de a quién sirves. Josué 24:15 dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa debe ser tu declaración. No importa lo que otros hagan, no importa lo que esté de moda, tú y tu casa servirán a Jehová. Y esa decisión trae consecuencias eternas, trae bendición generacional. Cuando tú estableces a Dios como Señor de tu hogar, estás marcando a tu familia para bien. Estás rompiendo maldiciones del pasado. Estás abriendo puertas de bendición para tus hijos, para tus nietos, para las generaciones que vienen. Porque la Biblia dice en Éxodo 20:6 que Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ves? Tu obediencia no solo te beneficia a ti, beneficia a los que vienen detrás de ti. Ahora, escúchame bien. Bendecir tu hogar no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es algo que haces constantemente. Cada día, cada semana, declaras bendición. Cada vez que sientes opresión espiritual, tomas autoridad. Cada vez que el enemigo intenta meter división, oras. Cada vez que viene escasez, declaras la provisión de Dios. Es una guerra espiritual constante, pero es una guerra que ya está ganada porque Cristo venció en la cruz. Primera de Juan 3:8 dice: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Jesús ya destruyó el poder del enemigo, ya le quitó las llaves de la muerte y del infierno, ya lo derrotó completamente. Y ahora tú, como hijo de Dios, tienes acceso a esa victoria. Tienes el derecho legal, espiritual, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de declarar bendición. Úsalo. No seas pasivo. No te quedes sentado esperando que Dios haga todo. Levántate, toma tu autoridad y pelea la buena batalla de la fe. Te voy a dar una oración modelo que puedes usar cada día para bendecir tu hogar. Puedes adaptarla, personalizarla, pero aquí está la estructura. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti para declarar bendición sobre mi hogar. Cubro esta casa con la sangre de Cristo. Declaro que aquí habita tu presencia, que tus ángeles acampan alrededor de nosotros, que ningún mal nos toca. Ato todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de división, de rebelión, y desato bendición, salud, prosperidad, paz, unidad, amor. Declaro que mi familia camina en tus caminos, que mis hijos son enseñados por ti y grande es su paz, que mi matrimonio es fuerte, protegido por tu amor, que en esta casa nunca faltará el pan, nunca faltará tu provisión. Declaro que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo, que todo lo que hacemos prospera porque estamos plantados junto a corrientes de aguas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tus promesas son sí y amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Esa oración, cuando la haces con fe, mueve el cielo, activa los ángeles,
cierra puertas al enemigo y abre ventanas de bendición sobre tu vida. Créelo, porque Marcos 11:24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La clave está en creer, no en dudar, no en preguntarte si Dios te va a responder, sino en saber que Él ya escuchó, que Él ya está obrando, que la respuesta ya viene. Y mientras esperas, mientras declaras, mientras bendices tu hogar, mantén tu fe firme, porque habrá momentos en que parezca que nada cambia, momentos en que la situación se vea igual o hasta peor. Pero no te dejes engañar por lo que ves, camina por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7 lo dice: la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido. Y Él prometió que nunca te dejaría ni te desampararía, prometió que supliría todas tus necesidades, prometió que su gracia es suficiente. Aférrate a esas promesas. Quiero que sepas que Dios está comprometido con tu familia. Él diseñó la familia desde el principio. Él la estableció como la institución más importante de la humanidad y Él pelea por ella. Por eso el enemigo la ataca tanto. Por eso vemos tantos divorcios, tanta rebelión de hijos, tanta confusión de roles. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero tú no vas a permitir que eso pase en tu casa. Tú vas a ser un guardián, un guerrero de oración, un defensor de tu familia. Te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Tu hogar puede convertirse en lugar de milagros. Sí, milagros. Porque donde está la presencia de Dios, lo imposible se vuelve posible. He visto hogares donde Dios ha sanado matrimonios al borde del divorcio. He visto hijos rebeldes que regresaron a los caminos del Señor. He visto deudas sobrenaturalmente canceladas. He visto casas pagadas cuando no había forma humana de hacerlo. He visto familias restauradas, reconciliadas, transformadas por el poder de Dios. Y lo mismo puede pasar en tu casa, pero necesitas creerlo, necesitas declararlo, necesitas vivirlo, porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:20. No basta con desear que las cosas cambien, tienes que actuar en fe, tienes que hacer tu parte, y tu parte es orar, declarar, consagrar, vivir en obediencia, confiar en Dios. Ahora llegó el momento de que tomes una decisión, de que digas: hoy, en este día, consagro mi hogar al Señor. Hoy declaro que aquí gobierna Cristo. Hoy abro las puertas del cielo sobre mi familia. Hoy cierro las puertas al enemigo. Y de aquí en adelante mi casa será diferente porque Dios habitará en ella. Si estás listo, si estás lista para dar ese paso de fe, quiero que ahora mismo hagas una oración conmigo. No importa dónde estés, no importa si estás solo o acompañado. Lo importante es que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy vengo ante ti reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Te pido perdón por haber descuidado mi hogar espiritualmente, perdón por haber permitido que cosas que no te glorifican entraran a mi casa, perdón por no haber tomado mi autoridad como debía. Hoy, en este momento, renuncio a todo lo que no viene de ti. Renuncio a la incredulidad, al miedo. Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que tal vez nunca nadie les ha dicho con esta claridad, con esta verdad que duele pero que también sana. Quiero hablarles del cuerpo que llevan, ese templo sagrado que tantas veces han maltratado, descuidado, incluso odiado. Sí, hermanos, lo sé porque lo he visto en los ojos de tantas personas que se confiesan conmigo, en esas lágrimas que caen cuando me dicen: Padre, ya no reconozco mi cuerpo, ya no me reconozco a mí mismo. Y hoy, en este momento preciso en que me escuchan, quiero decirles algo que puede cambiar su vida para siempre. Existe una manera de hablarle a su cuerpo que puede iniciar un proceso de sanación tan profundo, tan real,
que ustedes mismos se asombrarán. Pero no se trata de magia, no se trata de fórmulas vacías ni de psicología barata. Se trata de redescubrir una verdad que está en el corazón mismo del cristianismo, en las palabras de San Pablo cuando nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Acaso han olvidado esta verdad fundamental? ¿Acaso han permitido que el mundo les convenza de que su cuerpo es solo materia, solo carne que envejece y muere, sin dignidad, sin propósito, sin alma? Los veo todos los días, hermanos míos, cargando sus cuerpos como si fueran una cruz demasiado pesada, como si fueran una maldición. Los veo mirándose al espejo con desprecio, pronunciando palabras de muerte sobre ustedes mismos. Estoy viejo, estoy acabado, estoy enfermo sin remedio. Y cada vez que pronuncian esas palabras, están sembrando semillas de destrucción en el jardín que Dios les confió, porque su cuerpo no es su enemigo, hermanos. Su cuerpo es el regalo más extraordinario que han recibido después de la vida misma. Es el instrumento con el que abrazan a sus hijos, con el que se arrodillan ante el Santísimo, con el que sirven al prójimo. ¿Cómo pueden hablarle con tanto odio a algo que Dios mismo diseñó con amor infinito? Escúchenme bien, las palabras que ustedes pronuncian sobre su cuerpo no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo. Cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato?
Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto, y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas, veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo, es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo.
Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, Padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva. Está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares. A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad.
Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama, restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad, no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos. Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado. La necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina.
Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo, he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero, abre puertas extraordinarias de sanación. Porque, hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células. La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado, sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr. Porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa. Y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia. Absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos, también necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado. Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle: perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria: la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído.
Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio. He tenido personas en el confesionario que me dicen: Padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora. Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense, ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice, me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución, les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan, cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para hacer. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama.